Hoy tenemos con nosotros a Edgar Filemón Luna Cruz. Muchas gracias, candidato, por haber aceptado esta invitación para estar con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca. Hola Lilia, muy buenas tardes. Gracias a ti por el espacio y por la oportunidad de saludar a tu auditorio. Pues primero queremos saber quién es Edgar Filemón Luna Cruz. Soy un oaxaqueño orgullosamente egresado de la UAPJO, 100% UAPJO, un licenciado en Derecho por nuestra máxima casa de estudios, maestro en Derecho Constitucional, pues con una experiencia laboral ya en el Poder Judicial de la Federación de más de 10 años y actualmente candidato a magistrado de circuito en materias penal y de trabajo. Háblenos también sobre su formación académica, por favor. Sí, mira, yo te comentaba que soy 100% UAPJO porque después de estudiar, pues, ahora sí que mis instrucciones básicas de primaria y secundaria, yo ingresé a la Prepa 3 en Guajuapan, ahí hice mi bachillerato. Posteriormente, pues me decidí estudiar Derecho aquí en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde egresé en el año 2000. Y te comento rapidito que por ahí del 98 yo tenía la inquietud de iniciar otra carrera también. Me inscribí a la Facultad de Medicina. 2 años pude llevar al mismo tiempo 2 carreras y pues lamentablemente por problemas económicos y cuestiones así ya no pude concluir medicina, pero pues fue una experiencia bastante satisfactoria. También estudié la maestría en Derecho Constitucional en nuestra máxima casa de estudios y pues he tenido algunos cursos de especialización en materia de amparo en la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación, donde ya laboro desde hace 10 o bueno, más o menos 10 años. Y actualmente también labora como secretaria del tribunal. Efectivamente, soy secretario de tribunal en el segundo tribunal colegiado de competencia mixta en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el 19º circuito. Ok, pues si usted desea votar por él va a aparecer en la boleta rosa con el número 29 como Luna Cruz Edgar Filemón. Así lo van a poder encontrar este 1 de junio, que ya se acerca, las elecciones ya están muy próximas, entonces tenemos que de verdad hacer un acto de conciencia, revisar los perfiles de todos los candidatos que están y también pues ir a votar este 1 de junio. Candidato, ¿por qué quiere ser magistrado? Bueno, primeramente yo creo que habemos personas que tenemos vocación de servicio. Tu servidor me he preparado, no solamente he sido servidor público en la administración pública del Estado, sino que además incursionar al Poder Judicial de la Federación, pues fue con esa aspiración de algún día llegar a ser titular. Estoy comprometido con la impartición de justicia. Yo considero que la justicia y el derecho pues es el único mecanismo de lograr la paz social tan anhelada en nuestra sociedad. Y pues mi misión, mi proyecto de vida es precisamente llegar a servir algún día a nuestra sociedad oaxaqueña. Yo te platico que quise mucho tiempo entrar al Poder Judicial aquí en el Estado y en la Federación aquí también en el Estado. Fue bastante complicado, no pude, por eso tuve que salir de Oaxaca. Tuve la oportunidad primeramente en la Ciudad de México, posteriormente en el norte del país, exclusivamente en el estado de Tamaulipas, donde llegué a través de un concurso de oposición a ocupar la plaza de secretario de tribunal en el primer tribunal colegiado en materias penal y de trabajo de Ciudad Victoria. Y a partir del año 2016 yo estoy como secretario de base del segundo tribunal colegiado en materia competencia mixta en Reynosa, Tamaulipas. Y también he sido secretario del Pleno de Circuito, que reúne a los magistrados del estado de Tamaulipas, en este caso, los magistrados federales. Durante el año 2018-2019 tuve la oportunidad de fungir como secretario de acuerdos de todo el Pleno de Circuito del estado de Tamaulipas. Entonces, pues he tenido ya alguna experiencia en el Poder Judicial. Inclusive yo he sido titular ya, el Consejo de la Judicatura te autoriza a cubrir a los titulares. Entonces he sido secretario autorizado para cubrir ausencias, licencias o impedimentos de los magistrados titulares. Considero que pues tengo esa formación, esa experiencia, entonces el cargo para el cual estoy postulado pues no me es ajeno. Me parece que soy pues de los perfiles que tiene mayor conocimiento ya de lo que se está haciendo en tribunales colegiados. Así es, omití también decir que él va para magistrado de circuito en materia penal y de trabajo. Estos magistrados aparecerán en la boleta rosa, nuevamente les repito, pero candidato, también queremos saber de qué trata o en qué consiste esta magistratura de circuito en materia penal y de trabajo. Bueno, en tribunal colegiado, por así decirlo, se maneja más que nada la materia de amparo. Digamos, es una instancia revisora, es un órgano colegiado integrado por 3 titulares que desde luego su materia de trabajo es el amparo, pero especializado en
las áreas penal y laboral. Aquí en Oaxaca, porque esos son tribunales semi-especializados. Hay otros tribunales de otros circuitos donde son completamente especializados en una sola materia, pero aquí en Oaxaca conoce de dos materias los tribunales colegiados. Y bueno, pues yo lo ejemplifico así, que es como la última instancia, aunque técnicamente no es correcto decir instancia, pero sí es, digamos, donde se resuelve en definitiva un asunto de esta naturaleza, tanto penal o laboral. Entonces, pues su trascendencia es bastante importante, por así decirlo, es la última palabra de un asunto, lo que se resuelve en un tribunal colegiado, pues es la última decisión, por así decirlo, de esa litigio que puede presentarse, y pues es por así que la última palabra de la ley, por así decirlo. Hay que decirlo también, esto es a nivel federal, o sea, sí es en Oaxaca, pero es a nivel federal, así se le conocen, porque aparte son los jueces que son de nivel local, ¿no? Sí, ese es, digamos, del fuero común, se denomina, ellos son los jueces magistrados del fuero común, que únicamente pues, están en los distritos de aquí de nuestro estado, y el Tribunal Superior, que está aquí en la capital, es la primera y segunda instancia, por así decirlo, de la materia legal, pero del fuero común. Entonces, aquí en los tribunales colegiados y juzgados de distrito, pues lo que se conoce es materia de amparo. Y específicamente el tribunal colegiado, pues como lo comentaba al principio, es la última decisión, pero del procedimiento ya del juicio de amparo. Hay que especificar esto porque el juicio de amparo es un juicio extraordinario, por así decirlo, cuando ya no se puede impugnar una decisión de un asunto, pues se acude al amparo como último mecanismo de protección de derechos humanos, y entonces es donde entra la justicia federal, juzgados de distrito o en este caso tribunales colegiados. Así es, porque aparte son los locales con los que nosotros tenemos relación directa, digámoslo así. Ustedes son la última instancia oaxaqueña. Efectivamente. Candidato, también nos gustaría saber cuál es su percepción de la justicia en México. Bueno, yo creo que la justicia en México tiene una connotación pues de diferentes enfoques, sobre todo para los sectores donde ha existido pues algún déficit, alguna situación que la misma sociedad va percibiendo como que existe pues una deuda, lo denominan comúnmente, ¿no? Me refiero a grupos vulnerables, mujeres, indígenas, personas LGBT, que de cierta manera son sectores que han sido excluidos o han sido de cierta manera por la impartición de la justicia, aunque de una otra manera también ya la Suprema Corte ha estado estableciendo criterios, ha estado estableciendo pues mecanismos a través de los cuales se puede juzgar con perspectiva. Entonces ya son lineamientos, por así decirlo, por los cuales un juzgador puede apreciar estos grupos, sus problemas, y darles una solución oportuna y con realidad de justicia. Y bueno, yo creo que la justicia en general, pues sí existe cierta deficiencia, pues un adeudo con la sociedad en general, porque pues a lo mejor no es tan rápida, tan expedita, hay mucho rezago, y son cuestiones que se pueden analizar y explicar de diversos aspectos, pero pues ese es el compromiso de esta reforma, actualmente tratar de paliar todas esas problemáticas a través de la impartición de justicia con nuevos perfiles, con juzgadores que sean más sensibles a la sociedad, al contexto social más diario, más cercano a la gente, que es uno de los reclamos también que ha presentado la sociedad y que llevó a esta reforma del Poder Judicial. ¿Usted veía esta reforma como algo necesario? Yo creo que sí. Yo creo que sí era necesario porque pues los juzgadores, hay que reconocerlo también, inclusive estando dentro del Poder Judicial, sí nos veíamos de cierta manera los juzgadores un tanto alejados de la ciudadanía. Se ha tenido esa percepción de que el mundo del juzgador es el mundo del expediente, cuando yo siento que no debe de ser así, ¿no? No solamente son los datos fríos que te puede ofrecer un documento, un expediente, un cuerpo de hojas, de actuaciones judiciales, sino que desde luego tiene que tener esa calidad del juzgador de percibir las cosas ya desde el contexto más real, más social. Por eso es el reclamo muy justo de la ciudadanía de que pues había un alejamiento por parte de los jueces, ¿no? Jueces magistrados en sus lugares de trabajo, sus oficinas, aislados un tanto de la sociedad, y se explica porque bueno, la carga también es bastante considerable, pero pues yo creo que debemos de darnos la oportunidad de darle esta reforma la inclusión de esos perfiles que conocen el contexto social, que tienen esa nueva disposición para impartir justicia desde otro
con otra perspectiva. Ahora que ha caminado por las calles, que ha explorado, que ha hablado con la sociedad, ¿cuál es el sentir general de la gente con respecto a ustedes, magistrados? Bueno, pues hemos encontrado de todo, ¿no? Hay personas que aplauden el ejercicio, que te felicitan por estar ese acercamiento, por darles una explicación de qué se hace en un juzgado, qué se hace en un tribunal, cuáles son los retos, cuáles son las perspectivas, qué pueden esperar como ciudadanía de los nuevos impartidores de justicia. También el hecho de explicarles hasta cómo va a ser la votación, pues sí te permite ese contacto y como que la gente, muchas personas, muchos sectores lo reciben bien, pero otros que también pues se quedan con o se quedaron con esa idea de que hay corrupción en los tribunales y te comentan pues para qué votamos y finalmente va a seguir igual. Y entonces yo creo que poco a poco es una oportunidad para que con hechos las personas juzgadoras puedan cambiar esa percepción de la sociedad. Pero desde luego ha sido un procedimiento bastante enriquecedor, aunque con muchas carencias, porque hubiésemos querido tener la oportunidad más abierta, como este espacio que tú en este caso me brindas para acercarme a la ciudadanía, pues tenerlas a disposición y que la gente nos conociera, y me refiero a todos los candidatos, ¿no? Hubiésemos querido esa oportunidad de tener más tiempo, una campaña un poquito más amplia, más visualizada por parte de del órgano de las elecciones. Y bueno, no fue así, ¿verdad? Pero bueno, ha sido bastante enriquecedor y yo lo veo como un ejercicio provechoso. Bueno, también queremos hablar sobre sus propuestas. ¿Qué nos está proponiendo Luna Cruz Edgar Filemón? Yo considero que las propuestas de un juzgador tienen que ser muy sinceras de lo que puede hacer y de lo que realmente no puede hacer, porque yo he escuchado discursos de personas que dicen que van a hacer muchas cosas, pero la verdad es que implica muchos factores. Un juzgador no puede disponer de si va a hacer una reforma legal, pues no es posible porque somos operadores jurídicos, no somos poder legislativo para cambiar la legislación, ¿verdad? Entonces yo creo que las propuestas tienen que ser muy claras y muy concretas desde lo posible. Sí. Habría muchas cosas que son deseables, pero vamos a concentrarnos en lo posible. Y yo, de las cosas que considero que son viables, que son posibles, es la elaboración de sentencias claras, muy digeribles para la ciudadanía, porque es también un reclamo de los que constantemente se hace, de que los abogados juzgadores manejamos lenguaje técnico, muchos términos que no son conocidos para la sociedad, y que pues debemos hacer sentencias más cortas, más digeribles, más claras para la ciudadanía, y me parece que es un ejercicio oportuno. En el tribunal donde yo laboro ya desde hace un tiempo hemos tratado de sintetizar pues muchas ideas, muchas cosas que pues pueden ser más viables el entendimiento con el justiciable, porque finalmente es a una persona a quien se dedica o a quien va dirigido, mejor dicho, la sentencia, ¿verdad? Una resolución afecta sus intereses, pues es a personas a los que estamos juzgando, y entonces deben ser sentencias claras, digeribles, entendibles para la ciudadanía. Algo más que yo estoy proponiendo pues es que exista una justicia rápida y cercana a la gente, porque pues como lo comentábamos, es una demanda y ya no es un ofrecimiento propiamente, es una exigencia de la sociedad de que exista más cercanía del juzgador con la sociedad, que se empape del contexto real de un problema, ¿verdad? Entonces algo que debemos de hacer el esfuerzo como personas juzgadoras para acercarnos más a la gente. Consideramos también que es necesaria la atención directa al justiciable, aun cuando no se acerque con abogados, porque a veces como que existe esa reticencia de la persona de si me acerco a un tribunal pero no voy con alguien que me asesore. Debemos de ofrecer un tribunal como una instancia de puertas abiertas, que sea, pues, que exista confianza del ciudadano de ir y platicar con el juez su asunto, ir a platicar con el magistrado pues la proyección ahora sí que de la resolución que él está esperando. Entonces lo consideramos necesario que sea así, que exista esa confianza, que exista un tribunal de puertas abiertas y que en todo momento el justiciable se sienta bien recibido en un tribunal. Y básicamente pues serían las propuestas, y desde luego pues el ejercicio de la abolición tiene que ser basado en principios, tiene que ser basado en la honestidad de los juzgadores, ¿no? Eso ni siquiera sería una propuesta, sino sería una obligación de los juzgadores pues estar dispuestos a hacerlo de manera correcta, con base en principios, y bueno, creo que es una situación que en la medida de que vaya haciéndose posible con estos nuevos jugadores, vamos a ver esos resultados. Y qué bueno que hablamos de principios, porque también queremos saber cuáles son los principios bajo los cuales usted rige su vida. Bueno, en lo personal, yo creo que todas las personas nos basamos con principios que nos inculcan desde la casa, ¿no? Principios familiares, y yo creo que la honestidad es un principio fundamental.
Yo en los años que he tenido como servidor público, tanto en el gobierno del Estado como en la función jurisdiccional, pues afortunadamente no he tenido ninguna una sanción, un procedimiento de responsabilidad, una investigación mucho menos, inclusive aun cuando he estado poco tiempo, pero en funciones muy breves, tampoco he tenido ninguna queja. Entonces la honestidad para mí es un principio fundamental que rige mi vida. Otra de las cuestiones es lo público, el hecho de decir, bueno, yo si voy a tomar una decisión, pues tiene que ser abierta para toda la ciudadanía, cuestionable desde luego desde los medios de comunicación, bienvenida a la crítica pues de los especialistas, ¿no?, en derecho, que sea criticada las sentencias. Yo creo que eso debe ser lo público de la actuación del juzgador, tiene que ser algo que es necesario. Pues otros valores, la protección de la familia, la protección de los derechos humanos. Los juzgadores tenemos que estar comprometidos con los derechos humanos, porque precisamente la instancia de amparo es lo que prevé. Entonces, pero realmente hacerlo de manera consciente, de manera real, ¿verdad?, que la ciudadanía sienta esa protección por parte de los tribunales. Y bueno, sí, en general existe un código de ética del Poder Judicial de la Federación que todo juzgador debe poner en práctica. Ahí se describen pues principios como la imparcialidad, la independencia, valores como pues los que deben ser necesarios, ¿no?, la templanza, la calidad humana. Entonces yo creo que todos esos son principios y valores que tienen que ponerse en práctica en la función judicial. ¿Usted cree que realmente se han puesto en práctica estos principios y valores, aunque estén ahí marcados? Bueno, pues habrá casos en que no, ¿verdad? No sé, habría que estarse al caso concreto como para emitir una opinión. Nosotros como juzgadores tenemos que ser siempre objetivos para emitir una opinión en este caso. Yo creo que yo tengo esa percepción de que la justicia y los tribunales son órganos de buena fe. No creo que existan juzgadores que por sí vayan a ocupar un cargo con la intención de causar un daño o de buscar otros intereses, ¿verdad? Sin embargo, pues es la percepción de la ciudadanía, ¿no? A veces en caso concreto, y yo lo quiero dejar bien claro porque también desde el Poder Judicial hemos resentido también esa crítica a veces injustificada, porque muchos asuntos mediáticos se juzgan desde los medios de comunicación y entonces ya empieza a haber una carga, pues quieras o no, de valor en alguna opinión. Claro. Y que desde luego a la hora de resolver pesa, ¿no? Porque cómo quitas el estigma o lo que ya se viene generando desde una percepción a lo mejor infundada, ¿no? Entonces, para emitir un criterio, una razón sobre ese asunto, tendríamos que tener la claridad de lo que está juzgando y tener los elementos para decir, es así, porque yo ya revisé este expediente y encuentro estas pruebas, ¿no? Pero yo considero que también nos falta un poquito de, como sociedad, pues tener esa disposición de empaparnos de las cosas, de no tomar también apreciaciones a la ligera, y eso es un compromiso también que debemos asumir como sociedad, pues para que todo esto vaya mejorando, ¿verdad? Sí, y es que para los medios de comunicación, a veces sin ser licenciados en Derecho, pues muchos se toman el atrevimiento de cuestionar lo que hacen los jueces, magistrados, ministros, pero no lo hacemos desde el punto de vista del derecho, sino lo hacemos desde nuestro punto de vista como nosotros moralmente creemos que es correcto, ¿no? Sí, una de las cuestiones, por ejemplo, que es muy común es que a estas alturas la sociedad sigue confundiendo las funciones del Ministerio Público con los jueces. Y entonces, pues cuestiones así que mediáticamente, oigan, pero ¿por qué salen los jueces los sueltan o los jueces actúan de esta manera? Pero bueno, hay todo un procedimiento de investigación que a veces no se realiza de manera correcta, ¿no? Entonces, cuando llega un juzgado a un tribunal, pues si no existe las pruebas suficientes para que el órgano acusador sustente su acusación, el Ministerio Público, pues desde luego que aunque el juez vea otras percepciones, pues no tiene los elementos para resolver y en este caso aplicar la ley como la sociedad a veces lo percibe o lo pretende, ¿eh? Claro. Entonces yo creo que hay que ser muy claros y en esa parte como sea también asumir ese compromiso, esa responsabilidad de ser más analíticos pero con sustento. ¿Nos puede explicar esta parte de cuando hay un problema, por ejemplo, penal, que es su materia, primero por dónde tiene que ir la persona y para lograr después llegar hasta el magistrado? Bueno, desde luego tendría que acudir a la Fiscalía, a los Ministerios Públicos, donde se integra una carpeta de investigación, respondiendo al hecho ilícito que se esté investigando. Obviamente se tendrá que abrir un mecanismo que activa primeramente esta instancia de las fiscalías para que en su determinado momento puedan también tener, en base a la investigación de prima facie, tener elementos para poder acudir a un juzgado de control. Entonces ella podría tener algunos elementos para hacer una imputación a la persona que se pudiera
estar presumiendo que es culpable de un hecho ilícito, y posteriormente ya el juez tendrá que resolver si esa acusación tiene fundamento para que prospere o no, ¿verdad? Entonces el primer mecanismo de contacto con la autoridad tendría que ser a través de la vía del Ministerio Público. Ya que si existen todos esos elementos, entonces ya habrá la posibilidad de hacer una imputación al inculpado, y pues más adelante, si esto no tiene otra solución a través de algún mecanismo alterno, entonces podrá llegar a un juicio. Pero primero el Ministerio Público es a nivel local, ¿no? Dependiendo, hay delitos del fuero común, hay delitos del fuero federal, que tanto el Ministerio Público pues puede ser, por así, local o federal, dependiendo de la naturaleza del delito. Ok, bueno, y cambiando un poco de tema, también queremos saber si tiene usted algún libro favorito que no sea académico y por qué ese libro. Ay, libros, mira, yo me acuerdo mucho de un libro que me marcó, por así decirlo, en la función o lo que uno quiere hacer, Okay. y que es El alma de la toga. Es un libro que describe las virtudes de un juzgador, y entonces yo ese libro lo tomo como un libro de cabecera. Algún otro libro histórico que siempre nosotros en Derecho leíamos, porque así nos lo recomendaban, es La columna de hierro también. Son libros que son básicos de la cultura jurídica y que pues van moldeando tu criterio, van moldeando pues lo que tú quieres hacer como persona. Okay. Y también, pues ya para terminar la entrevista, candidato, recuerden, estamos hablando con el candidato Edgar Filemón Luna Cruz. Él aparecerá en la boleta rosa con el número 29 como magistrado de circuito en materia penal y de trabajo. Y ya para terminar, también nos gustaría que nos dijera por qué deberíamos votar por usted. Bueno, yo considero que soy una persona que tengo una trayectoria limpia, que tengo una trayectoria honesta, que he tratado de hacer mi función con toda la disposición para ofrecer un buen producto a la sociedad en el sentido jurídico. Me he formado, he tratado de ser una persona responsable en los trabajos que he desempeñado, y considero estar capacitado para ofrecer justicia a la sociedad oaxaqueña, y yo precisamente por eso me postulé. Yo considero que el primer acto de corrupción que puede haber en una persona es postularte para un cargo para el cual no estás preparado. Y en este caso, Edgar Filemón Luna Cruz se siente preparado para ejercer la función para la cual está siendo propuesto. Y pues, como lo comentaba, yo no es la primera vez que voy a investigar de qué se va a tratar el cargo. Ya estando dentro del tribunal colegiado, pues sabemos qué es lo que hace un magistrado, cuál es el desempeño, porque es nuestro día a día el estar en esa práctica jurídica, y el hecho de estar ya al interior del Poder Judicial y haber puesto en práctica esos conocimientos ya demostrados, pues eso me permite tener esas credenciales para presentarme ante la sociedad y decir, bueno, yo puedo hacer este trabajo. Invítenos a votar este 1 de junio y reitérenle a la ciudadanía por qué es importante que sí vayamos a votar. Desde luego, es la integración de uno de los poderes de la Unión. El Poder Judicial es un evento pues que no tiene precedentes aquí en nuestro país. Es una elección histórica, como se ha venido manejando en los medios, pero además asumir la conciencia de que todos nos hemos quejado del deterioramiento de la justicia, y ahora que esta reforma permite a la ciudadanía participar y pues ahora sí que señalar y poner a sus propios juzgadores, darles ese voto, analizar cuáles son sus perfiles, su trayectoria, yo creo que es un momento que no debemos de pasar de lado. Y la ciudadanía, yo espero que se comprometa, aunque sabemos que es un procedimiento difícil porque no ha habido la información suficiente para sufragar, para decir, conoce a las personas, estas son las boletas. Me parece que faltó tiempo para el Instituto Nacional Electoral de dar esta difusión, de educar a la sociedad para la manera como iba a ser esta votación. Sin embargo, yo creo que en la medida de lo posible los candidatos y pues las autoridades han hecho su labor, tratar de invitar a la sociedad para que tome conciencia en qué es la integración de este poder. Entonces, pues invitarlos. Su servidor aparece en el número 29 de la boleta color rosa como candidato a magistrado de circuito en materias penal y de trabajo, y pues cada quien asuma su papel con la historia que le corresponde, ¿no? Los candidatos, en el caso de su servidor, considero que ya hice lo propio, ya traté de explicar cuál es lo importante de esta contienda a través de pues algunas foros donde pude participar, algunos videos que pude subir en redes sociales, porque pues los lineamientos fueron muy limitados para hacerlo, ¿verdad?
Pero bueno, esperamos que la ciudadanía tome conciencia y participe de esta elección. Por favor, compártanos sus redes sociales. Aparezco en Facebook, en Twitter, En en Instagram y en TikTok como Edgar Luna, y también en mi sitio web, que es licluna.com, donde, por cierto, he subido algunos videos de sesiones donde su servidor pues, ha participado, algunos criterios inclusive de jurisprudencia del pleno circuito de Tamaulipas, donde su servidor también tuvo la oportunidad de proyectar, y creo que pues tengo herramientas como para decir yo puedo hacer esta función, y los invito a que revisen esos elementos que son pues son demostrables mi trabajo, ¿no? En ese sentido. También no nos dijo que es originario de Huajuapan de León. Su servidor soy originario de una comunidad mixteca del distrito de Huajuapan de León que se llama San Francisco Huapanapa, Mixteca Baja. ¿Huapanapa? Sí, San Francisco Huapanapa. Ok. Sí, pues, allá está mi familia, y gracias a Dios pues mi mamá todavía está conmigo. Pues así es, licenciado. Muchas gracias por haber venido aquí a Radio Universidad de Oaxaca. Gracias por invitarnos a votar, gracias por aceptar esta invitación. De verdad le deseamos mucho éxito. Muchas gracias a usted, Lili, por su apoyo, por el foro, y un saludo enorme a la comunidad universitaria y a todos sus radioescuchas. Pues él es Edgar Filemón Luna Cruz, egresado de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y está como candidato a magistrado de circuito en materia penal y de trabajo. Si usted desea votar por él, aparecerá en la boleta rosa con el número 29. Son 6 boletas, recuérdelo, y este domingo ya son las votaciones, así que esté preparado. Ya tiene que tener elegidos a todos sus candidatos porque van a ser muchos. Sí, van a ser muchos. Entonces, esperemos aparecer en esa lista de la ciudadanía. Así es, lo ideal es que usted ya esté viendo quiénes son sus candidatos, porque ya este domingo es la elección, y de preferencia ya ir con el número. Recuérdelo, puede subrayar también el nombre, no se deje engañar, porque en redes sociales han estado apareciendo pues pseudolistas en donde viene el nombre del candidato, pero también viene un número incorrecto. Entonces, lo ideal, en la boleta va a venir, así como en esta, va a venir el número y va a venir el nombre del candidato. Recuérdenlo, aparece por apellido. En este caso, Luna Cruz Edgar Filemón. Así que va a venir Luna Cruz Edgar Filemón y va a venir su número 29. Hágale caso, léala rapidito, léala para que le entienda. Y pues muchas gracias, candidato, nuevamente por haber estado con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca. Gracias a ti, Lili, un placer haber estado en esta casa de los oaxaqueños y sobre todo de los universitarios. Muchas